Masejet Sanedrín Daf Javava Mudalef 26a, 4 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Amar Rabbi Shimon, Batehilá Hayu Kor'in Otam Osfe Shevi'it. Mencionamos en la Mishnah anteriormente, en nombre de Rabbi Shimon, que al principio a todas aquellas personas que colectaban frutos en Shevi'it, en el séptimo año, en el año sabático, en el año Shemitah, los llamaban a todas aquellas personas Osfe Shevi'it, recolectores de Shevi'it. Sin embargo, posteriormente, cuando se incrementaron los opresores, los llamaron, a todas aquellas personas, las llamaron Sohare Shevi'it, comerciantes de Shevi'it. De inmediato la Gemara pregunta, Mai Kamar, no entiendo qué está diciendo Rabbi Shimon. ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Cuál es la explicación en las palabras? ¿Qué nos está diciendo? Dice la Gemara Amar Rabbi Yehuda, Aji Kamar, Batejila yu omrim Osfe Shevi'it kesherim soharim pesulim. משרבו ממציאי מעות לעניים ואז לעניים ואז פילאו מייתו חזרו לומר אחד זה ואחד זה פסולים. קשו בן הרחבה עם משרבו האנסים משרבו התגרים מבעלה אלא בתחילה היו אומרים אחד זה ואחד זה פסולים משרבו האנסים ומעינין הוא ארנונה כדמחז רבי ינאי פוקו וזירו בשביעית משום ארנונה חזרו לומר אוספים כשרים סוחרים פסולים. Dice Rabbi Yehuda, te voy a decir qué es lo que se refiere decir Rabbi Shimon. Te voy a explicar sus palabras. Pero antes de decir lo que explica Rabbi Yehuda en las palabras de Rabbi Shimon, hagamos una pequeña introducción. En Shevi'it, uno puede colectar frutos. Los frutos son efker, no le pertenecen a nadie. Uno puede colectar frutos para uso personal, para comerlos, ¿sí? Y si esa fue la intención de la colecta, y después de un tiempo le quedó y quiere venderlo, permitido. Pero desde un principio colectarlos para venderlos, eso está, o sea, de un principio colectarlos con intención de un principio de venderlos, eso está terminantemente prohibido. Ahorita expliquemos lo que dice Rabbi Yehuda. Dice Rabbi Yehuda, explica Rabbi Yehuda lo siguiente. Rabbi Shimon se refiere a decir así. Al principio, los Jajamim decían, que los recolectores de Shevi'it, o sea, los recolectores de las frutas de Shevi'it, eran kesherim, eran válidos para testificar. A diferencia de los soharim, los comerciantes de los frutos de Shevi'it, eran inválidos para testificar. Ahora explicamos un poco más esta parte. ¿Qué es comerciantes de frutos de Shevi'it? Todos aquellos que colectan frutos y de un principio es sabido, es 100% que al colectar la intención desde el momento de la recolecta es que vender, comercializarlas después. Ese está inválido para testigo. Igualmente que es un comerciante, aquella persona no que colecta con intención de vender, sino también aquella persona que compra barato para revender. ¿Sí? Entonces, así decían Jajamim al principio, que los soharim, comerciantes, inválidos. Y los recolectores de frutas son válidos y aptos para testificar. ¿Qué es recolectores de frutas? ¿Quiénes son ellos, los recolectores de frutas de Shevi'it? Son todos aquellos que colectan, ¿sí?, lo necesario o inclusive un poco más. Por decirlo así, que para una semana se necesita 3 kilos de frutas, ¿sí? Entonces, todas aquellas personas que colectan lo necesario, 3 kilos por semana, o inclusive un poco más. Y lo hacen con intención de ¿qué? De uso personal. No sé por qué a veces colectan un poco más. Porque quieren que en vez que le dure una semana, quieren que le dure una semana y media, quieren que le dure más tiempo, 2 semanas, 3 semanas, lo que sea. ¿Sí? Entonces ellos son recolectores de Shevi'it. Y son aptos para testificar. ¿Por qué? Porque no están colectando desde un principio con intención de comercializar. Así decían al principio. Sin embargo, posteriormente se incrementaron los Baale Batim, que no querían, las personas adineradas, que no querían ir en Shevi'it ellos y a colectar ahí frutas en el campo. Entonces le empezaban a decir a los pobres, colecta para mí y yo te lo compro, yo te lo pago. Se incrementaron los pobres que colectaban la cantidad necesaria de semana. Sí, y no se sabía que colectaban para vender, pero había muchos así, pero no se sabía, ¿sí? ¿Y qué pasó?
Y estaba prohibido, porque lo colectaban esos pobres con intención de dárselo, de vendérselo a quién? A los Balebatim, a los ricos. Por eso vinieron Jajamim y dijeron posteriormente, cuando se aumentó esta situación, cuando se incrementó esta situación, todos los casos, ya sea comerciantes de Shevit o ya sea los recolectores de Shevit, son todos inválidos. ¿Por qué? Porque había una gran parte de los Aniyim que recolectaban y no era 100% que recolectaban para comercializar, no se sabía, pero muchos de ellos sí lo hacían. Por eso invalidaron a todos. Esta es la explicación de Rabbi Shimon, así dice Rabbi Yehuda. Sin embargo, los Bene Rahavá dijeron, no me cuadra esa explicación, porque en la Mishnah, Rabbi Shimon dijo, Misherabu ha'anasim, de que se incrementaron los opresores. Y según esa explicación debería decir, cuando se incrementaron los comerciantes, se incrementaron los pobres que empezaron a vender. No tiene que ver con opresores, aquí no hay opresores en esta historia. Esta no es la explicación correcta, por eso la Gemara da otra explicación al revés de la de antes. Al principio, Jajamim decían que ya sea los comerciantes de Shevit o ya sea los recolectores de Shevit, ¿están qué? Inválidos. Pesulim. Pesulim. ¿Por qué? Porque no sabíamos, también de los recolectores, aunque colectar de un principio con intención de esto, uno no sabe, entonces están todos ¿qué? Inválidos. ¿Sí? Y de hecho había muchos que colectaban para vender, entonces todos están ¿qué? Inválidos, comerciantes y los recolectores. Están inválidos para testificar. Y después Misherabu Anasim, cuando se aumentaron, incrementaron los opresores. ¿Qué opresores? Explico, los oficiales que cobraban el impuesto real. Decían, por cada hectárea, por cada tanto, tienen que darle tanto y tanta cosecha al rey. ¿Sí? Por eso Jajamim vinieron y permitieron que uno siembre y are la tierra en Shevit. Normalmente está prohibido, pero como el rey solicita, entonces como dice Rabbi Yanai, vayan, le decía a todo Israel, toda la comunidad le decía, vayan y siembren en Shevit. ¿Por qué? Porque el rey va a venir y si no nos mata. Tenemos que pagarle el impuesto, pero no es un impuesto de dinero, es parte de la cosecha. ¿Sí? Entonces cuando dijeron eso, entonces Jajamim se retractaron, posteriormente dijeron, ¿sabes qué? Los que colectan, kasher. Los recolectores de Shevit, kasher. ¿Por qué? Porque tenían permitido hacerlo para el impuesto. ¿Cómo lo va a invalidar cuando y cuando se les permitió? Y los comerciantes, que 100% comerciantes, esos son los que quedan ¿qué? Inválidos. Y eso es lo que se refiere a los opresores. Los opresores son los oficiales que venían a cobrar el impuesto real. Ok. Independientemente, importante agregar que la razón que, según la primera explicación o la segunda, que quedan inválidos para testificar es porque los comerciantes, por decir, ¿por qué quedan inválidos para testificar? Porque están transgrediendo una prohibición por dinero. Entonces, por eso están inválidos para testificar, porque se puede dejar vender por dinero. Seguimos. Rabbi Yahya, la Gemara nos trae la siguiente historia. Rabbi Yahya Barzarnuki, Rabbi Shion ben Yotzadak, Abu Kaazle, Leaber Shana Beasia. פגע באורש לקיש, התפיל בעדיו, אמר איזה לחזה יחי עבדי עובדה, חזילה הוא גברה דקקרים, אמר להם כהן וחורש, אמרו לו, יכול לומר הגיסטון אני בתוכו, תו חזילה הוא גברה דה וכסח בחרמה, אמר להם כהן וזומר, אמרו לו יכול לומר לעקל בית הפד אני צריך, אמר להם הלב יודע אם לעקל, אם לכלכלות, sí. Amalu Bereisha. Y le maca maita Amalu Bereisha Hanami Lembru. Aquí estoy ni betojo. Ela ha amarle Bereisha va a dar amarlehu ach. Maishna. Bueno, expliquemos esta primera parte. Porque la Gemara después sigue con la historia. Pero bueno, expliquemos esta primera parte. Dos Jajamim estaban yendo en el año de Shemitah, escuchen esta historia, en el año de Shemitah, dos Jajamim estaban caminando para Asia, ¿sí? Un lugar en la diáspora, para analizar si intercalar un mes adicional en el año. ¿Sí? ¿Cómo se llamaban estos dos Jajamim? Rabbi Yahya Barzanuki
y Rabbi Shimon ben Yotzadak. Para hacerlo más fácil, mencionemos el primer nombre de cada uno, Rabbi Ahiyá y Rabbi Shimon. Bueno, se encontró, otra vez, ¿quiénes son los dos Jajamim? Para que no nos olvidemos. Importante tener los nombres claros. Rabbi Ahiyá y Rabbi Shimon. Muy bien. Mientras que estaban en el camino, se topó con ellos, ¿quién? Resh Lakish. Y le preguntó dónde van. Le dice, no, vamos a analizar si intercalar un mes adicional o no. Y ¿sabes qué? Yo voy a ir con ustedes. Quiero ver cómo se hace eso. Quiero aprender. En el camino están los tres. Los dos Jajamim, Rabbi Ahiyá y Rabbi Shimon. Y el tercero que se les metió, ¿quién? Resh Lakish. Y Resh Lakish ve a una persona. Todo esto era ¿en qué año? Shenat Shemitah. Muy bien. Resh Lakish ve a una persona que está arando en la tierra. Entonces le dice Resh Lakish a Rabbi Ahiyá y Rabbi Shimon, seguramente este hombre es un Cohen y por eso es que está arando en Shevit, ya que los Kohanim, como vamos a ver más adelante, son sospechosos en transgreder siempre la prohibición de Shevit. Vamos a ver por qué más adelante. Y por lo tanto le dice Resh Lakish a los dos Jajamim, Rabbi Ahiyá y Rabbi Shimon, tenemos que reprocharlo. Le responden Rabbi Ahiyá y Rabbi Shimon, ¿y quién te dijo a ti que está arando de manera prohibida? Si nosotros lo reprochamos, nos puede ser que es empleado de un gentil. O sea que la tierra es de un gentil y por lo tanto no hay prohibición de Shevit. Eso fue una historia que pasó en el camino. Segunda historia similar. Están caminando y Resh Lakish ve a una persona que está cortando, está bien en Shanat Shemitah, está cortando ramitas de un viñedo. Si bien Resh Lakish le dice a Rabbi Ahiyá, a Rabbi Shimon, seguramente es un Cohen y por eso está cortando en Shevit esas ramitas. Vamos a reprocharlo. ¿Y qué le responde Rabbi Ahiyá, Rabbi Shimon? Similar, le dicen, ¿y quién te dijo que está haciendo de manera prohibida? Puede ser que esa rama la está cortando no para la uva, sino para qué, porque necesita usar las ramitas como una malla, como una red, para una prensa de olivos. Y explico, normalmente la prensa de olivos normalmente tenía una viga muy pesada arriba y eso presionaba. Pero si no estaba con una malla alrededor, se salían. Entonces las amarraban para que no se salgan y ahí puedan presionarlas y que el aceite salga. Entonces no es con intención de comer, es con intención de hacer una malla. Y eso está permitido, entonces no podemos reprocharlos. Le dice Resh Lakish, saben que el corazón de él sabrá si de verdad su intención es cortar para hacer una malla, para hacer una red o para transgredir la prohibición, para agarrar las uvas. Bueno, la Gemara interrumpe en la historia y analiza cuál fue el primer argumento, la primera historia que pasó. Le dice, seguramente la primera fue, la primera no fue la primera que mencionamos. Porque otra vez, en la primera, ¿qué es lo que le dijo? Un segundo. Sí. Si la primera, ¿qué fue lo que respondió en la primera historia? ¿Qué fue lo que le dijeron Rabbi Ahiyá, Rabbi Shimon a Resh Lakish? Puede ser que es, muy bien, puede ser que es Agistón, puede ser que es un empleado y la tierra no le pertenece a él. Y en la segunda que dijo, no, puede ser que es para una red, para una malla. Entonces, si en verdad la primera historia fue, el primer argumento que le dijo es Agistón, que es un empleado, pues ¿por qué entonces no repitió lo mismo en la segunda historia? Puede decir el mismo argumento. No le reproche porque puede ser que es un empleado. ¿Por qué cambió? Tenemos que decir que primero fue que le dijo que lo de la ramita, esa fue la primera historia, y ellos vinieron y le dijeron, mira, puede ser que es para malla, para la malla, y después dijeron la segunda historia, que vieron arando a la persona y no puede decir malla, nada más. Entonces, tenemos que decir un nuevo argumento, que es el de ¿qué? El de un empleado, que es un terreno de un gentil. Ok. Ahorita bien la Gemara explica por qué Resh Lakish dijo que es un Cohen. Dijimos que es porque es sospechoso a transgredir Shevit. ¿Por qué? O sea, Resh Lakish seguramente está transgrediendo y es un Cohen, porque los Kohanim, Maishna Cohen, Mishum de Hashide a Shevit, de Tania, sea teruma shenaflan le mease inche Shevit, ale, bajot mitkan irkebu, vevinan ba, ama irkebu, im quiero le comer bet teruma, chutz mit demotasea, ve amar apichem shmede ulazot, omer en echshedu Kohanim a Shevit.
Explica la Gemara por qué Resh Lakish pensó al principio que el que está arando es un Cohen o el que está cortando la rama es un Cohen. Dice la Gemara porque los Kohanim son sospechosos en transgredir la prohibición de ¿qué? De Shevit. ¿Dónde vemos y por qué? En una baraita. Escuchen este caso de la baraita. Sea es una cantidad, un volumen. Una sea de terumá. Terumá, ¿quién puede comer nada más? Cohen. Una sea de frutos de terumá se mezcló con 100 seín de frutos de Shevit. Está mezclado. La halajá es que la terumá se invalida no con mayoría, sino tiene que tener por 100. Entonces, si cayó una de terumá en 100 de Shevit, dice aquí, la halajá es que ¿qué? Vale, queda anulada. Y toda esa mezcla se convierte ahorita como si fuese ¿qué? Frutos de Shevit. ¿Sí? Que no se pueden comercializar, no se pueden para uso personal, si se puede, listo. Pero si no hay 100 de Shevit, si no hay menos, ¿sí? Menos de 100, digamos, hay 90, más 90 sea de Shevit y una de terumá, en este caso hay que dejarlas pudrirse. Hay que dejarlas pudrirse. ¿Por qué? Porque la terumá no queda inválida. Por lo tanto, todo está prohibido para Israel. Pregúntale a Gemara. Así dice la varita. Pregúntale a Gemara sobre esto. Pero un segundo, ¿por qué hay que dejarlas pudrirse? Dáselas a un ¿qué? A un Cohen, a un precio más barato. Sin cobrarle obviamente la sea mezclada de terumá, solo las 90 de Shevit y listo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dice que hay que dejarla podrir? ¿Por qué hay que dejarla podrir? Dice Rabbi Hayá en nombre de Ula, para responder esta pregunta, de aquí vemos que la razón que no se le venda al Cohen es porque el Cohen, si tú le das fruto de Shevit, él es sospechoso y no cuida Shevit. ¿Sí? Por ejemplo, las frutas de Shevit se pueden comer hasta cierto momento. Aizman biur. Ellos se descuidan y las comen también después. Después de ese momento hay que exterminarlas. O comerlas todas o exterminarlas. Ellos se descuidan. ¿Y por qué se descuidan? Porque ellos dicen de la misma manera que la terumá está prohibido para todo el mundo y para nosotros está permitido. Entonces también hay cosas prohibidas y permitidas para nosotros. También Shevit, prohibido para todo, para nosotros permitido. Como que eso flexibiliza la seriedad. ¿Sí? Y por eso es de que dijeron en la baraita que se pudra, no se les des a quién, a los Kohanim. Pero por esta misma razón es que Resh Lakish dijo, cuando vio a un yehudí arando la tierra o cortando las ramas, ¿qué dijo? ¿Que son qué? Kohanim, que son Kohanim. Ok, la Gemara sigue la historia. Amru, Taroda Huden, Kimatu lehatam seliku leigrash alfua le darga mitute, atele kamed Rabbi Yohanan. אמר לבני אדם החשודים על השביעית כשרים לאבר השנה? אדם אמר, לא קשיא לי. מי דאבה שלושה רועי בקר, ורבנן החושבנה יסמוך. ואדם אמר, לא דמי, הטם הדור, נמנו רבנן ויברו עליה ושתה, אחא, קשר רשעים הוא, וקשר רשעים אינו מן המניין. אמר רבי יוחנן דעקה. כי עתו לקמד רבי יוחנן אמרו לה, קרילן רואה בקר ולא אמר למר ולא מידי. אמר להו ויקרי לחו רואה צאן. מה ימין עליה? La Gemara sigue con la historia de los dos Jajamim, Rabbi Hayá y Rabbi Shimon, que estaban caminando con Resh Lakish. Ya después de que vieron que Resh Lakish está buscando el problema, está reclamando que le reclamemos a este, que le reclamemos a este que está arando y que le reclamemos a este. Siempre está viendo los problemas de los demás. Dijeron que ¿qué? Dijeron, este Resh Lakish es una persona argumentativa, un discutidor. Siempre busca problemas. Y por lo tanto, cuando llegaron a hacer Ipur Hashanah, que el Ipur Hashanah, como vimos anteriormente, se hacía en la Aliyah, en un segundo piso, subieron al segundo piso, compraron unas escaleras. Y después de que subieron, tiraron las escaleras. Y así Resh Lakish no dejaron que Resh Lakish suba con ellos. No quisieron estar con Resh Lakish. Entonces subieron ellos primero, y Resh Lakish, no, aguanta la escalera en un segundo. Aguantaron algo así, subieron y cuando acabaron de subir, Rabbi Hayá y Rabbi Shimon al techo, al segundo piso, tiraron la escalera y así no pudo Resh Lakish seguir con ellos. Bueno, Resh Lakish se molestó y fue ¿con quién? Rabbi Yohanan. Y le dice Resh Lakish a Rabbi Yohanan, una pregunta Rabbi Yohanan, personas que son sospechosas en Shevi'it, ¿tienen permitido hacer Ipur Hashanah? ¿Tienen permitido intercalar un mes adicional en el año? O sea, se refería Resh Lakish a qué personas a Rabbi Hayá y Rabbi Shimon, porque Resh Lakish pensaba que si Resh Lakish estaba acusando a esas personas que estaban arando o cortando la rama,
Sí, o sea, estaba diciéndole, mira, está haciendo mal en Shevit. Y ellos, Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, están diciendo, no, piensan bien, que están haciendo de manera permitida, que eres de un goy, que son empleados, que no sé qué. ¿Sí? Entonces, seguramente, ¿por qué? Porque Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon mismos son permisivos en Shevit, son sospechosos en Shevit. Entonces, ¿cómo puede ser de que ellos hagan Ipur Hashanah? Así le preguntó Reish Lakish a Rabbi Yohanan. Fue a acusarlos con él y fue a meterle más así. Y antes de que le dijo algo a Rabbi Yohanan, Reish Lakish se retractó y dijo, no, en verdad no tengo una pregunta cómo puede ser que ellos puedan hacer Ipur Hashanah, porque ya vimos anteriormente en Daf Yud Het 18b que 3 pastores, ¿sí? Dependiendo de la temporada del año, de la estación, mucho frío, no les cuadraba, estaban hablando y Jajamim escucharon e hicieron Ipur Hashanah, pero no se basaron en ellos, sino se basaron en los cálculos reales de los Jajamim, solo que los escucharon, pero en verdad no se basaron en ellos. Entonces aquí también podemos decir que no se basaron en qué, sobre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, no nos basamos en ellos para intercalar un mes adicional, sino nos basamos en el cálculo real. Entonces no pasa nada. Pero así mismo Reish Lakish se retractó, pero nuevamente Reish Lakish se volvió a retractar de lo que se retractó y dijo, no, pero no me cuadra. Porque en el caso de los pastores, efectivamente ellos estaban hablando, los Jajamim escucharon, verificaron los cálculos, se basaron en los cálculos que no eran los pastores, en los cálculos de Jajamim, y hicieron Ipur Hashanah, intercalación de un mes adicional al año, a base de los cálculos. Pero aquí, ellos, estos dos, ¿sí? Son parte de los jueces. Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, ellos mismos, ¿no?, son parte de los jueces. En los pastores, se basaron en los pastores para prenderse el foco, y después se basaron en el cálculo de Jajamim. Por eso estaba bien, pero aquí ellos mismos están haciendo los cálculos y ellos son parte de los jueces, nos estamos basando en ellos. ¿Cómo puede ser? Y eso no debería servir. ¿Por qué? Porque aunque en verdad lo hicieron bien, a veces, ¿sí?, puede ser que no se equivocaron en eso, pero es un rasha. Son malvados. ¿Por qué? Porque son sospechosos en Shevit, según Reish Lakish. Y está escrito que una confederación de malvados no sirve para ser parte del número necesario en general, en este caso, para juzgar. Cuando Rabbi Yohanan escucha eso, dice, da acá, me da mucha angustia que tú los llamas a ellos, ¿qué? Confederación de Reshaim. Bueno, después, esto que pasó, que Reish Lakish habló todo esto enfrente de Rabbi Yohanan, llegó a los oídos ¿de quién? De Rabbi Yehuda y de Rabbi Shimon. ¿Se Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon qué pasó con ellos? Fueron donde Rabbi Yohanan. Dijeron, no entiendo. Así le dijeron a Rabbi Yohanan. Así Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon le dijeron a Rabbi Yohanan. Reish Lakish te dijo que nos comparó nosotros con los pastores. Pastores de Bakar, de vacas. ¿Sí? ¿Y tú te quedas callado? Le dice Rabbi Yohanan, yo no sé qué responder. También si los llama pastores de rebaño, de chivos, de ovejas, ¿sí?, animales pequeños, ¿qué le voy a decir? Explico cuál es hay dos maneras como explicar qué es lo que está pasando aquí, pastores de vaca o pastores de rebaño. Si es pastores de vaca, al fin y al cabo, se puede decir que se refiere a pastores que ellos eran, pues se podría haber explicado que son pastores de vacas dentro de la casa, que está permitido, ¿sí?, para testificar y para juzgar. Pero a diferencia de Roetzon, que no hay cómo solucionar, ¿sí?, aunque está dentro de su casa está inválido. Pueden saltar, pueden salir y pueden robar, etc. Ya lo vimos anteriormente. Entonces eso es lo que dice Rabbi Yohanan. No sabe lo que responderles. También si hubiesen dicho que algo peor, no sabe lo que responderles. ¿Qué le voy a responder? Por eso me quedé callado. Y ahorita la Guimara explica un poco más. Mai Kesher Reshaim. ¿Qué significa que Reshaim, una confederación de malvados, no son partes del número? Kesher es confederación, ¿sí?, como una unión de malvados, ¿sí? Enominaminyan, no es parte del número, no es parte de la cantidad. ¿Sobre qué fue dicho exactamente esto? Dice la Gemara, escuchen la historia. ¿Saben la historia de Shebna con Hizkiah? ¿No la saben? Vamos a verla. Shebna, dice la Gemara, Have Darish Bitlesar Ribeta. Seguro se la saben. Ahorita se van a dar cuenta. Hizkiah ve Darish Behatzar Ribeta. Kiata Sanjerib, ¿cómo es Sanjerib? ¿No saben? Betzar Alad Yerushalayim. Katab Shebna Pitka Sheda Begira. שבנה וסיעתו השלימו, חזקיה וסיעתו לא השלימו, שנאמר, כי הנה הרשעים ידרכון קשת כוננו חיצם על יתר. הווה כמסתפיע חזקיה אמר, דילמה חס ושלום נטיה דעתנו קודשה בריחו בתר רובה, כיוון דרובה ממסרין ונמי ממסרי. בא נביא ואמר לו, לא תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם, וזה קשר. אז זה קשר. כלומר, קשר רשעים הוא, וקשר רשעים
eno mina minyan. Antes de seguir hablando sobre Shevna, vamos a explicar la primera parte, que sobre esto fue dicho el pasuk de Kesher Reshaim, el concepto de que una confederación de malvados no es parte de la cantidad. Escuchen bien. Dice la Shevna era ¿quién? El administrador, el encargado de la casa del rey Hizquía. Muy bien. ¿Sí? Él daba clases. Cuando daba clases tenía ¿cuántos alumnos, cuántos discípulos, cuántos oyentes, cuántos participantes? 130,000. Por otro lado, el rey Hizquía, que era mucho más que él, cuando daba clases, ¿le daba clases a cuántas personas? 110,000. 110,000. Menos. Bueno, cuando vino Sanjerib, ¿qué hizo Sanjerib? El rey de... ¿Sanjerib quién era? ¿El rey de dónde? Ashur. ¿Sí? Sitió la ciudad de Jerusalén. Y vino Shevna, escribió una nota y la mandó con un arco y flecha, con una flecha hacia afuera, para Sanjerib, para que le lleguen a Sanjerib. ¿Y qué decía la nota? No te metas conmigo. Shevna, o sea, yo con mi equipo, con mis 130,000, estamos dispuestos a unirme con ustedes, a estar paz con ustedes y a someternos a ti. Así dijeron a Sanjerib. Sin embargo, Hizquía, así dice dentro de la nota, o sea, Shevna está diciendo, yo estoy bien contigo, y está acusando a Hizquía que él no está dispuesto a unirse contigo. La sonará. Y eso lo vemos del pasuk en Teilim 11:2. Kinea Reshaim idrejun keshet con eno hetzimalieter, que con una flecha se refiere aquí, que con una nota mandó la flecha, que Shevna mandó la. Ok. Después, Hizquía tuvo mucho miedo cuando Shevna hizo eso. Digo, ¿será que Haz Shalom ahorita Akadosh Baruj Hu va a ir según la mayoría? Siempre cuando hay minoría contra mayoría, ¿quién gana mayoría? Entonces Akadosh Baruj Hu también hay que ver mayoría. ¿Quién es mayoría? ¿Shevna y su equipo o Hizquía y su equipo? Shevna tenía 130,000, a diferencia de Hizquía que tenía que 110,000. ¿Sí? Entonces ya que la mayoría van a rendirse ante Sanjerib, pues también la minoría va a rendirse ante Sanjerib. ¿Será así? Hizquía se preocupó. Vino el profeta Yeshaya y le dijo en Yeshaya 8:12, le dijo, no señor, lo tomer un kesher, lejos la sheriobara más de kesher. No digas, Hizquía, que la unión de Shevna y su equipo vamos a ir según mayoría. No, ¿por qué? Porque es una unión de Reshaim y confederación de Reshaim, lo haga Minaminian, no vamos según los números, no vamos según la mayoría. ¿Sí? De aquí viene, eso es lo. Pero seguimos. Alach lachzov lo kever bekibrebet David. Van a vive a amarlo, ma lejapo, mi lejapo, que hatzavta lejapo kaver. Hine Hashem talteleja taltelat gaver. Amar Rab tiltula de Gabra, Kashemi de Iteta. Veoteja ato, amar Rabbi Yossi, Rabbi Haina melamed שפרחה בו צרעת כתיבך ואותך אתו, וכתיבתם ועל שפם יעטה. צנוף יצנפך צנפה כדור, אל ארץ רחבת ידיים וגומר. תנא הוא ביקש קלון בית אדוני, לפיכך נהפך כבודו לקלון. כי אבן אפיקיהו, עתה גבריאל החדה לדשה בפה משירייתה. אמרו לה, משירייתך איכה? אמר הדרובי. אמרו לה, אם כן אחוך כמחייכת. בן, נקבו בעקבה ותלאו בזנבי סוסיהם, והיו מגררים אותו על הקוצים ועל הברקנים. אמר רבי אלעזר, שבנה בעלנה היה, כתיב אכל לכבו אל הסוכן הזה, וכתיב התם, ותהי לו סוכנת. La hermana nos sigue contando de Shevna. Shevna empezó a tomar un rumbo malo, un rumbo negativo. Fue al cementerio donde estaba la dinastía de David Amelech y se hizo un hueco ahí para él, para estar enterrado ¿con quién? Con los reyes, porque Shevna tenía ese orgullo que él va a ser, él ahorita va a reinar en vez de ¿quién? Hizquía, ¿sí? Y por ende al final va a estar enterrado con los reyes. Vino Yeshaya y le dijo, ¿qué haces tú aquí? ¿Y a quién tienes aquí? No vas a poder aquí hacerte un hueco a ti. Esto no es para ti, este cementerio. Después dice el pasuk Yudzain, Hine Hashem talteleja taltelat gaber, que Dios le va a vagar, te va a vagar por el vagabundeo de un hombre. O sea, que lo va a mandar como al exilio. ¿Sí? Pero ¿por qué de un hombre? ¿Por qué de una mujer? No, ¿por qué de un hombre y no de una mujer? Dice Rab, porque cuando hay una mujer en el exilio, la gente tiene piedad y la ayuda. A él lo van a hacer vagabundo ¿de qué? Como un hombre vagabundo.
que la gente no va a ayudar, no van a tener piedad. Después dice, Beotejá, todo dice Rabbi Yossi, Rabbi Haina, esto nos viene a enseñar que le vino lepra a Shebna. ¿Por qué le vino lepra? Antes de que digamos por qué, ¿dónde sabemos de que Otejato viene de lepra? Porque está escrito Otejato y también respecto a Tzarat en la Torah en Vaikra 13:45 está escrito Valsefam Yate. De la misma manera que Yatzefam Yate, Tzarat, igualmente aquí Otejato, Yate, Otejato, es la misma idea. También lepra. ¿Y por qué recibió lepra? ¿La sonora de quién? Muy bien. De Hizquía cuando le mandó la nota. Muy bien, muy bien. Después el próximo Pasuk 18 está escrito que van a estar rodeados, ¿sí? Lo rodearán de ejército del enemigo y una muralla, y lo van a mandar a una tierra abierta y ancha, y ahí morirá, y no va a estar enterrado en las tumbas de David, y ahí sus carrozas se van a convertir en desgracia. Dice, ¿qué pasó? Él intentó de convertir en desgracia a su amo, a su jefe, al rey Hizquía. Midá que tenga midá, el cabot de él, sus carrozas se convirtieron en ¿qué? En desgracia. Dice la Gemara, bueno, Shavné cuenta la Gemara que cómo se cumplió esta profecía de Yeshaya. Shebna, cuando sale de las murallas, ¿para ir con quién? Para unirse con Sanjerib. Sale, abren las puertas, sale él, y vino el Malach Gabriel, el ángel Gabriel, y apenas él sale, cierra la puerta. De tal forma que todo su campamento, todo su equipo, no pudo salir. Sí, no pudo salir. ¿Y solo salió quién? Él. ¿Sí? Entonces se quedó solo. Le dicen los de Sanjerib. Las personas de Sanjerib le dicen, oye, ¿dónde está todo tu equipo? Que decías 130,000. ¿Qué pasó? Le dicen, no, se retractaron. Me prometieron que iban a venir y se retractaron. Le dice Sanjerib, tú te estás burlando de nosotros. ¿Sí? Lo agarraron, le hicieron un hueco en sus talones. ¿Sí? Y amarraron las colas de los caballos. Y empezaron a poner a correr los caballos. Y él se arrastró sobre pinchos y sobre cosas de metal. Y así se fue. Dijo Rabbi Elazar, Shebna era una persona que siempre buscaba placeres de mujeres y demás. ¿De dónde aprendemos? Yeshaya 22:15 está escrito Lechbo las sojenas de. Está escrito en Melahim tomo 1, capítulo 1, versículo 2. Uteilo sojenet. Sojenet se refiere a una mujer que tenía relaciones con ella. Aquí también sojenet de que él buscaba placeres todo el tiempo. O sea, no era una buena persona, era un rasha. Seguimos. Ya que trajimos antes el versículo en Teilim, Salmo 11, versículo 2, que es la fuente de que Shebna mandó la notita. La de Margarita viene y nos explica el versículo que le sigue. Salmo 11, no versículo 2, sino versículo 3. Ki ashatot yeharesun tzadik mapa'al, Rabbi Yehuda bar Abena. Had amar ilu Hizkiya vesiato nerasim tzadik mapa'al, had amar ilu bet hamikdash yahares tzadik mapa'al, veula amar ilu machshevotav shel oto rasha enam nerasot tzadik mapa'al. Bishava le manda amar ilu machshevotav shel oto rasha enam tichtiv ki ashatot yeharesun. Le manda amar bet hamikdash namid itran even הייתה שם ממות נביאים הראשונים ושתייה הייתה נקראת. אלה מנם לחזקיה וסיעתו יחש כחן צדיקי די קרושתות דכתיב כי להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל ויבייתם המח הפליע עצה הגדיל תושייה. El versículo dice que ashatot yeharesun, tzadik mapal. ¿Qué significa este versículo? Como dijimos, este versículo es el que le sigue al anterior que mencionamos en el Salmo. Salmo 11, versículo 3. ¿Qué dice este versículo? ¿Cuál es la explicación? Dice de manera 3 explicaciones. La primera explicación es, las primeras 2 explicaciones la dice entre Rabbi Yehuda y Rabena. Cada uno dice una. Y la tercera la dice Ula. Entonces, la primera explicación esa es la siguiente. Ki ashatot yeharesun se refiere a quién? A Hizquía y su equipo. Y el pasuk dice así, si Hizquía y su equipo hubiesen sido asesinados con el tema de Sanjerib, hubiesen sí. Entonces, si es así, a Kadosh Baruj Hu, ¿qué recompensa le está dando al tzadik? O sea, si hubiese perdido Hizquía por lo de Shebna, ¿sí? Entonces, si aquí a Shatot y Haresun se refiere a Hizquía y su equipo. Si Hizquía y su equipo hubiesen perdido, a Kadosh Baruj Hu, ¿qué recompensa están dando? Primera explicación. Segunda explicación se refiere al Bet HaMikdash. Si el Bet HaMikdash va a ser destruido por Sanjerib,
por el consejo de Shebna. Entonces, si es así, ¿qué es lo que está haciendo Akadosh Baruj Hu? O sea, que aquí se refiere al Bet HaMikdash. La segunda explicación. Tercera explicación es los pensamientos de Shebna. Si los pensamientos de Shebna no se hubiesen destruido, entonces, si es así, ¿dónde está la recompensa de Hizquía? Tres explicaciones. Que la primera se refiere a Hizquía, Shatot se refiere a Hizquía, la segunda se refiere al Bet HaMikdash, la tercera se refiere a quién, a los pensamientos de Rasha Shebna. Dice la Gemara, según la explicación, la última, la de Ulá, entiendo perfectamente Shatot qué tiene que ver con los pensamientos de Shebna, porque si vemos que los pensamientos se llaman a veces Shatot, como dice el Pasuk, respecto al faraón. Vemos que Shat viene de lipo, de pensamiento. ¿Sí? También es la segunda explicación, la que es Bet HaMikdash, también entiendo porque está escrito en Masejet Yomá, página 53b, que había una piedra abajo del arca, Arona Kodesh, Kodesh HaKodashim, que estaba desde los profetas primeros, y esa piedra, ¿cómo se llamaba? Shtia. ¿Sí? Eben Shtia. Por eso Shatot Bet HaMikdash, por eso entiendo que tiene una relación con Bet HaMikdash. Pero la primera explicación, la que se refiere Shatot aquí a Hizquía y su equipo, será que Shatot se refiere a Tzadikim, refiriéndose a Hizquía, pero ¿dónde vemos que Shatot son Tzadikim? ¿Sí? ¿Dónde vemos que Shatot es Tzadikim? Dice la Gemara, no te voy a decir dónde vemos. Shemuel, tomo 1, capítulo 2, versículo 8. Que el versículo dice, Kilashem Metzuke Eretz, Vayashet Alehem Tevel. Metzuke Eretz son los pilares de la tierra. ¿Quiénes son los pilares de la tierra? Los pilares de la tierra son los tzadikim. Vayashet alehem tevel. Vayashet, ¿qué significa Vayashet? El mismo verbo de Shatot. Vemos que a los tzadikim se llama Shatot. Segunda fuente es de Yeshaya 28-29, que ifli etza igdil tushia. Este versículo le llama a tushia a los tzadikim. ¿Sí? El mundo está basado en la Torah. ¿Sí? Ifli etza. Igdil, Tushia, y van a ver más tzadikim, o sea que Tushia, Shatot. ¿Sí? Seguimos. Amar Rabbi Hanan, lama nikra shema Tushia. Mi peneshi mateshet kocho shel adam. Davar acher, Tushia shenitna behashai mi pene hasatan. Davar acher, Tushia, devarim shel tou she'olam meshutat alehem. Ya que mencionamos Tushia, y la explicación que dimos hasta ahorita se refiere a tzadikim, la Gemara trae otras explicaciones. Perdón, un segundo. Perdón. Antes mencionamos que la Torah se llama Tushia. ¿Y quién estudia la Torah? Los tzadikim. ¿Sí? ¿Y por qué se llama la Torah Tushia? Así mencionamos, no lo expliqué claramente. El último pasuk que mencionamos, Ifli Etzaik Di Tushia, se refiere que la Torah que se llama Tushia. ¿Por qué se llama Tushia? Porque el mundo está mushtat, está basado sobre la Torah y sus estudiantes. Y los tzadikim estudian, por eso los tzadikim es Shatot. Sí, esa es la explicación del versículo anterior. Pero bueno, bien la Gemara dice otras explicaciones. ¿Por qué la Torah se llama qué? Tushia. Dice Rabbi Hanan la primera explicación, porque la Torah debilita, mateshet, debilita la fuerza de la persona. Segunda explicación se llama Tushia, porque la Torah fue entregada secreto de Satán. Que Satán siempre decía, cuando sabía que iban a entregar la Torah, no la entregues, no quería que el Israel la tenga. Entonces, por eso se entregó Behashai, Tushia, escondidas del Satán. Tercera explicación, ¿por qué la Torah se llama Tushia? Porque el mundo, esa es la que dijimos antes, porque el mundo está Meshutat Alehem, el mundo está basado en la Torah. Si no hay Torah, no hay mundo. Muy bien. Seguimos. Amaru la mahashava moelet afilu lidivre Torah sheneemar mefer mahashavot aromim velo ta'asena yedehem tushia. Amar Rabba imasukim nishmaen amoelet sheneemar rabot mahashavot levish va'asat Hashem hi takum. Etza sheish ba devar Hashem hi takum le'olam. Dice Gula. Dice Gula lo siguiente. Me va a traer otro pasuk en el cual la Torah también se llama tushia. Dice Ula así, cuando una persona se preocupa, Mahashavá, aquí se refiere a que se preocupa de su parnasá, se preocupa mucho de su parnasá, eso afecta también a la Torah. Afecta que a la persona se le olvide la Torah.
donde aprendemos de Iov, Iov capítulo 5, versículo 12. Mefer machshevot arumim velota asena yedem tushia. A través de que Akadosh Baruj Hu da alimentos a los jajamim, eso anula los pensamientos de preocupación para que no puedan, los pensamientos de Parnasá, que causan normalmente que la persona no compre Torah, no compre Tushia. ¿Sí? Entonces, eso es cuando da Mesonot, pero si uno está preocupado, causa de que no compre Torah, o sea, que se le olvide la Torah. Dice Rabba, pero todo esto es cuando estudia normal, pero cuando estudia Lishma con Leshem Shamaim, nunca la preocupación va a afectar. Aunque tenga preocupación, no va a afectar. Donde vemos del versículo en Mishle 19:21, Rabot mahashavot velevish, va'atzat Hashem itakum. Cuando uno es atzat Hashem, cuando es un consejo, un pensamiento que es de Bar Hashem Lishma, itakum, siempre estará estable, siempre quedará firme y establecido leolam, eternamente. Y nunca se le va a uno olvidar. Seguimos. Amar Rabbi Yehuda Ematay, Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Elazar, alajá que Rabbi Yehuda. Mencionamos en la Mishnah, si recuerdan, seguro recuerdan, Mesajek Bakubiyah. ¿Qué es Mesajek Bakubiyah? El que juega con dados, pero se refiere al que juega con dados apostando, apuestas monetarias. ¿Sí? El que juega con apuestas monetarias, Pasul Ladun, no puede ni testificar, ni leaid, ni ladun, ni juzgar. ¿Sí? Viene Rabbi Yehuda y dice, Matai, ¿cuándo es esto? Cuando no tienen otra profesión, si no nada más juegan y apuestan. Pero si tienen otra profesión, kasher. Dice Rabbi Abba en nombre de Rabbi Elazar, alajá como quién? Como Rabbi Yehuda. Que es efectivamente todo lo que está prohibido, no todo lo que está prohibido, todo lo que se quedan prohibido, todo lo que se invalidan para testificar y juzgar, es únicamente si no tienen otra profesión. Pero si tienen otra profesión, quedan permitidos. Si tienen otra profesión, exactamente. Ya que mencionamos algo de Rabbi Abba en nombre de Rabbi Elazar, que alajá es como Rabbi Yehuda, ya que mencionamos esto, que la alajá es como Rabbi Yehuda, ¿no? Ya que Rabbi Abba, ya que mencionamos en nombre de Rabbi Abba y Rabbi Elazar que la alajá es como Rabbi Yehuda, por eso además nos trae otras cosas, otra cosa, que dice Rabbi Abba en nombre de Rabbi Elazar, otras cosas. Kulan tzechim achrazah de Bedin, otra cosa, mejor dicho. Dice Rabbi Abba en nombre de Rabbi Elazar, todos los que mencionamos en nuestra Mishnah que quedan inválidos para juzgar y testificar, ¿sí? Es necesario que para que queden, por ejemplo, testificar, para que queden inválidos, es necesario que haya una proclamación en el Bedín. Se necesita publicar que estas personas son inválidas. O sea, no es suficiente que lo sean inválidas, que hayan dos testigos que invalidaron, sino es necesario publicar, proclamar, hacer una proclamación que efectivamente es inválida. ¿Por qué? Porque si no, no se van a cuidar y la gente lo va a agarrar como testigo y después van a perder dinero. Y por lo tanto, si no han hecho la proclamación, aunque ya vinieron dos testigos y dijeron que es inválido, siguen estando ¿qué? Kesherim. Hasta que haga una proclamación. Sigue siendo de Mara Roé, Peligue barra baja Benavina vaya Jradamar, lo vaya Jradá, Bishop, le manda lo vaya Jradá, Hino de Amara Viuda, Amara Stamro de Pasul. Él le manda Amara vaya Jradá, Amai Stamro de Pasul, de Bestama Majrizina Ale. Dice la Gemara, un pastor de animales, ¿necesita proclamación o no? Mahloket. Entre Rabajá y Rabina. Uno dice, no está claro quién dice qué. Uno dice que necesita proclamación para que quede inválido y otro dice que no. Dice además un segundo, nosotros antes mencionamos, en la clase anterior, que un Stam Roé, un pastor normal, aunque sea Bestam, ¿qué es Bestam? Sin ninguna notificación aparentemente, aunque sea Bestam, ¿sí? Ya queda Pasul. Entonces, según la explicación que dice, según la opinión que dice que no necesita proclamación, entiendo, Afilu Bestam, aunque no haya proclamación, ya queda automáticamente ¿qué? Inválido. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe. Todo el mundo debe saber que es inválido. Pero según la opinión que dice que es necesario proclamación, también para un pastor, ¿qué significa cuando Rav dice cuando la viuda nombre Rav dice en Daf Jafé Amudbet, que Stam Roé Pasul, que un Roé Stam Pasul? Eso no se refiere, siempre se necesita proclamación. Lo que se refiere es que proclamamos sobre un pastor, aunque no hemos visto que sus animales están robando. Eso es lo que se refiere a Stam. Stam, aunque no hemos visto que los animales están peleando, sabemos que es pastor, se proclama, pero hay que proclamar según esta opinión. Hay matanada Abu Hatim aletre gazlanim. Sabar papá bar Shemuel leachshura de aloha rezina alayu. Amale rabat nehi de bainan achraza begazlan de Rabbanan. Begazlan de Oraitam y bainan achraza. Ahorita le mandamos una historia que esto nos limita hasta la ja.
Acabamos de decir que hay que ¿qué? Proclamar. Eso no es tan sencillo. Escuchen esa historia. Una vez había un documento de regalo que habían firmado en ese documento de regalo Shtar Mataná 2 testigos, unas joyitas. ¿Qué significa unas joyitas? 2 ladrones de primera, ladrones mamash, ladrones que roban. Dijo Rapapá, pero no habían proclamado sobre ellos de que son falsos. Se vino Rapapá Bar Shemuel y dijo, está kasher el Shtar Mataná está kasher, porque nunca proclamaron. Le dijo Raba, no te confundas. Todo lo que se necesita proclamación es cuando es un gazlán de Rapanán, como los casos que vimos en la Mishnah, Mesajek Bakubiyá, o cosas por el estilo, que es un gazlán de Rapanán que quita el dinero pero no en contra de la voluntad del otro. El otro no lo quiere dar tanto, como Mesajek Gazmarta, cosas así, ¿sí? No se lo quita sin su voluntad, sino el otro se lo da, pero de manera incorrecta, ¿no? Pero se lo da. Eso es gazlán de Rapanán. Ahí es que decimos que hay que proclamar, porque la gente no sabe, etc. Pero cuando es un gazlán de Oraitá, que se lo agarra de su mano, se lo roba claramente, un ladrón 100%, como los testigos de este documento, de esa historia, no necesitan ajrazá. Y el shtar queda automáticamente, ¿qué? Inválido, pasul. Obviamente tenemos que tener 2 testigos que atestiguaron que esos testigos firmantes son gazlanim, pero no necesita proclamar de que lo son. Seguimos. La Gemara a continuación nos trae 3 alajot de Rav Nachman sobre personas inválidas para testificar. Y para que nos recordemos las 3 cosas, la Gemara nos trae un simán, una señal. ¿Cuál es el simán? Dice la Gemara, simán davar varayot ganav. El primero nos habla de davar, el segundo nos menciona la palabra arayot y el tercero nos menciona la palabra ¿qué? Ganav. 3 alajot de Rav Nachman. Vamos a ver. La primera es la siguiente. Amar Rav Nachman ojle davar ajer pesulim le'aedut hanem li befaresia valetzinalo befaresia namino amran אלא דאפשר לתזונה בצנעה, וכמבז נפשי בפרהסיה, אבל לא אפשר להיותה הוא. La primera alajá que dice Rav Nachman es la siguiente. Ojle davar ajer. ¿Qué es ojle davar ajer? Personas que reciben tzedaká de los gentiles. Normalmente ojle davar ajer se refiere al que come hazir, es el que come cerdo, que es taref. Pero aquí no se refiere a eso. Sí, porque vamos a ver de aquí esto, porque ahorita vamos, lo que acaba de leer, ahorita lo vamos a explicar, dice que esto nada más aplica cuando lo haces público, pero cuando lo haces en privado no pasa nada. Y hazir, cerdo, también en privado pasa algo. Entonces por eso la Gemara, los mefarshim explican que ojle davar ajer es personas que comen dinero, o sea, reciben dinero de los gentiles de tzedakah. Reciben dinero de los gentiles para tzedakah. Esas personas que reciben dinero de los gentiles para tzedakah son inválidos para testificar. ¿Por qué? Porque hay Hilul Hashem. ¿Qué es Hilul Hashem? ¿Por qué Hilul Hashem? Porque está enseñando que no puede colectar con los judíos, que Am Israel no es Rahmanim, no son piadosos, no ayudan, no dan tzedakah, y por eso van a pedirle al gentil. Es Hilul Hashem. Y el que profana el nombre de Dios por dinero es Rashama Hamata Berash el Gezel. Es de Hamas y por lo tanto queda inválido para testimonio. Sin embargo, la Gemara limita, dice, todo eso es únicamente cuando recibe del gentil tzedakah de manera pública. Es cuando hay Hilul Hashem, pero de manera privada, ahí no hay Hilul Hashem y por lo tanto no queda inválido. Y también cuando es público, todo lo que decimos que queda inválido es cuando no hay opción de hacerlo. Todo lo que decimos que cuando es público queda inválido es cuando hay opción de hacerlo privado, entonces porque lo hace público. Pero si no hay opción de hacerlo privado, sino únicamente público, ahí se necesita para vivir. Entonces, ahí no se va a quedar inválido para testificar. Esta es la primera alajá de Rav Nachman. Segunda alajá de Rav Nachman es Hashud al arayot kasher leedut. Rav Sheshat, Anemari, Arbeim bekatfe bekasher, Amarraba o modelo Nachman y Edut Isha. שהוא פסול. אמר רבינה ואיתמר רב פאפא לא אמרן אלא להפוק ולהיו ללטרמבן. פשיטא מהו דתמא עדיפא דכתיב מהגנו וימתקו וגומר כמשמע דקמא דקיימא אחי שכיחא לה. La segunda alajá de Rav Nachman es la siguiente. ¿Qué pasa una persona que la gente habla de él, es sospechosa de que está con mujeres prohibidas? Está cohabitando con mujeres prohibidas. Arayot, mujeres casadas y demás. ¿Puede testificar o no puede testificar? Dice Rav Nachman, puede testificar. ¿Por qué? Porque el que queda inválido para testificar es únicamente aquel que hace una prohibición de la Torá por dinero. Y aquí está haciendo por placer, no por dinero.
Así dice Rav Nachman. Sin embargo, Rav Sheshet le pregunta, dice, no me cuadra. Respóndeme, maestro. Él recibe 40 malcuyot, o sea, 39 latigazos, midrabanan por lo menos, porque si no, tiene que haber, para darle consecuencias, mitad betín y todo, tiene que haber atraá, etc. Pero recibe midrabanan que Mishesh Muatorra, el que tiene malos nombres sobre él, que está con mujeres, le hacen latigazos, ¿sí? ¿Y lo vas a permitir para ser testigo? No me cuadra. Pero de todas maneras, así Rav Nachman opina. Viene Rava ahorita y limita lo que dijo Rav Nachman. Rav Nachman dijo que es kasher para edut. Sin embargo, dice Rava, también Rav Nachman está de acuerdo que para edut isha, ¿sí? Para eso, para testificar, para que esta persona que es sospechosa con mujeres, quiere dar un testimonio sobre otra mujer, ¿sí? O una mujer que está casada. Dice, no, yo quiero dar testimonio que ella está divorciada. Ahí que seguro no se le cree. A pesar que Rav Nachman dijo que es kasher pero para eso no se le cree. Dice Rabine, no es que dice Rabapá, y todo esto es únicamente cuando dice que, cuando era una mujer casada dice que está divorciada o que se murió su esposo. Que ahí es cuando no le creemos, ¿por qué? Porque sospechamos que lo quiere para él, que él quiere tener relaciones con ella. Pero si él da un testimonio diciendo que esta mujer está casada, ahí sí se le cree, ¿por qué? Porque eso no la ayuda. Se me obvio, ¿cuál es el hitush? No, uno hubiese pensado el Pasuk en Mishle, todos conocemos el Pasuk en Mishle, capítulo 9, versículo 17. Maim genovim imtaku. Cuando son aguas prohibidas, algo prohibido, a veces uno prefiere hacer eso. Entonces uno dice, ¿sabes qué? También cuando dice que cuando es casada, en verdad no le creas, lo está diciendo ¿por qué? Porque él quiere algo más prohibido para que sea más dulce. Kamashman, ¿de qué no? De que definitivamente él prefiere, aunque puede ser que eso es más placer, hay más placer en cosas prohibidas, ¿sí? Pero él prefiere tener a alguien disponible, cuando está soltera, está disponible para él. Entonces, ¿para qué va a decir que está casada? Aunque puede ser que tenga más placer, pero va a ser mucho más difícil tener ese placer. Seguimos. Ve'amar Rav Nachman ganav Nisan וגנב תשרי לו שמי גנב. הניבלים מהריסה בדבר מועט ובדבר שנגמרה מלאכתו. עיקר דרב זביד, אחד גנב קבע דסערה ופסלה, ואחד גנב קיבורה דעינה ופסלה. La Gemara trae la tercera y última alajá de Rav Nachman. Dice Rav Nachman lo siguiente: el ladrón que roba en el momento de la cosecha del trigo, que es en Nisan, o el ladrón que roba en el momento de la cosecha de la uva, o en el momento que se mete la cosecha del trigo a la casa, que es en Tishré, no se considera un ganab para, está robando, está haciendo algo mal, pero no lo invalidamos para testigo. Y explico por qué, la Gemara explica. Pero la idea es, voy a explicar ahorita, pero antes porque en estos casos la persona piensa que está haciendo algo permitido. Vamos a explicar por qué. Y ya que piensa que está haciendo algo permitido, no puedes anularlo para testificar. Todo lo que un ladrón o alguien que está haciendo algo malo por dinero está mal es porque sabe que está haciendo algo mal. Se puede ser que cuando le ofrezcas dinero va mal, pero aquí cuando él no sabe, justifica su acción o lo que sea, o piensa que está haciendo algo bien, no queda inválido. ¿Por qué no queda inválido? Dice la Gemara limita la halajá y a través del límite, de la limitación que se está haciendo, vamos a ver el por qué. Dice, no, aquí está hablando únicamente en una parcero. ¿Cómo es la parcero? No es un empleado que recibe un monto fijo de dinero, sino recibe la parcero que parte de la cosecha. Puede recibir la mitad, puede recibir un tercio, puede recibir un cuarto, recibe un parte de la cosecha, ¿sí? Entonces, él dice, mira, ya que yo trabajé aquí y recibo parte de la cosecha, si recibo un poco más, él justifica y dice, está bien, no hay problema con eso, ¿sí? Y adicionalmente, tiene que ser algo que Nigmera Melachto, que ya está listo, ¿sí? Por eso tiene que ser en Nisan o en Tishré, que ya está lista la fruta, aunque está todavía en Nisan, todavía está conectado a la tierra, pero está listo para comer el trigo. O en las uvas en Tishré, ya está listo para comer. Así que ahí la halajá es que un trabajador, tiene permitido de comer de las frutas que ya están listas. Entonces, por eso, en este caso, su intención es no robar, sino su intención es, mira, soy a parcero un poquito más y aparte puedo comer y adicional, o sea, las dos razones, por eso él justifica que no está robando, ¿sí? Pero si falta una de estas dos condiciones, ahí ya no se puede. La Gemara explica, la Gemara nos cuenta que los trabajadores agrícolas, Rav Zevi tenía unos trabajadores que le trabajaban en la tierra. Uno le robó un cab, una medida de seorín, de cebada, y lo invalidó para testigo. Y otro le robó una kiborá, un eshkol, un racimo de dátiles, también lo invalidó. ¿Por qué? Porque eran trabajadores agrícolas que no eran aparceros. Y como dijimos antes, una de las condiciones es que sea ¿qué? Aparcero. Seguimos. Hanhu kaborae de kabur nafsha beyom tov rishon shel atzeret.
Shamtinhu Rapapa upasrinu leedut veachshinu Rabuna bred Rabbi Yoshua. Amale Rapapa ve'reshaiminu. Sabre mitzvah kavde. Veakame shamtinan leu. Sabre kapara kavdelan Rabbanan. Y con esto acabamos. La Gemara trae la siguiente historia. Habían unos cabranim. ¿Saben qué son unos cabranim? Cabranim son aquellas personas que entierran. Los que se encargan de enterrar a las personas fallecidas. Enterraron una vez estos cabranim a un fallecido en Yom Tov Rishon, el primer día de Yom Tov, ¿sí? De Shavuot, de Atzeret, ¿sí? Y ellos de esta forma profanaron el Yom Tov, ¿sí? Porque la mitzvah de enterrar, como sabemos, no tumba a el cuidar y Shabbat y cuidar Yom Tov. Importante aclarar, aquí estamos hablando cuando lo hicieron en qué día, Yom Tov Rishon, primer día. Porque Yom Tov Sheni, que es de Galuyot en la diáspora, sí se puede enterrar a un muerto de ciertas formas, no vamos a entrar en eso. Pero de todas maneras aquí fue profanar 100% el primer día de Yom Tov. Y vino Rapapá y los Shamtinu, Nidui, excomulgó. Y adicionalmente también que los invalidó a esos cabranín para testigos. ¿Por qué? Porque profanaron Yom Tov. ¿Por qué profanaron Yom Tov? Por dinero, inválidos. Son Reshaim de Hamas. Sin embargo, vino Rabuná, bred Rabbi Yoshua, y los permitió para dar ¿qué? Testimonio, para testificar. Le pregunta a Rapapá, ¿pero cómo crees? Son Reshaim. Transgreden una prohibición, profanaron Yom Tov Rishon. ¿Qué le respondió Rabuná? Estoy de acuerdo que profanaron, pero ellos pensaban que lo están haciendo como ¿qué? Como mitzvah. Y ellos pensaban que la mitzvah de curar, la mitzvah de enterrar, doje Yom Tov, tumba Yom Tov. Entonces, no sabían que estaban haciendo una prohibición. La misma idea que mencionábamos antes. Sin embargo, estoy preguntándole a Rapapá, no me creo eso. ¿Por qué no me creo eso? Porque yo ya en una vez pasada, ya los excomulgué y aún así ahorita que volvieron y lo hicieron. Entonces no me puede decir de que ellos piensan que es una mitzvah, porque si piensan que es una mitzvah, pues ¿por qué los excomulgué antes? Entonces saben que no es una mitzvah, saben que está prohibido. Les explicó Rabuná, no, ellos pueden justificar su acción. Todavía piensan que está bien. Ellos puede ser que piensan que en verdad se puede enterrar en Yom Tov Rishon a un muerto. Pero aún así, ya que profanaron Yom Tov, se puede. Pero ya que al final del cabo profanaron Yom Tov, por eso le tuvieron que hacer nidui y excomulgar para que haya capará, para que haya ¿qué? Expiación. Pero no porque hicieron mal. Se puede ser que todavía no saben que están haciendo mal. Entonces, por eso, ya que puede ser que no saben que están haciendo mal, por eso digo yo que ¿qué? Por eso dijo Rabuná que no podemos invalidarlos para testificar, sino lo contrario, quedan todavía kasher para edut, que es la misma idea de lo que mencionamos antes, que cuando puede ser que la persona piensa que está bien, que no es ladrón o que no está haciendo algo mal, ahí no lo invalidamos cuando de verdad piensa, ¿sí? No cuando roba algo gravísimo y dice, no, pienso que está todo bien. Cuando de verdad tiene por qué pensar que está bien, como estos casos, sí tenemos por qué decir que se mantiene kasher le edut, se mantiene apto para testificar y no lo invalidamos. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.